Vamos a dar comienzo al encuentro de hoy, en la experiencia docente. Las experiencias docentes vienen a sumarse al ciclo de capacitación para docentes. La idea es recuperar las voces de nuestros docentes, apuntando a las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de todo este tiempo, las experiencias que han sido de todo tipo y sobre todo desafiantes, y la idea es que estos espacios permitan la construcción de las distintas experiencias y situaciones que hemos ido atravesando a partir de distintos temas. En el día de hoy nos acompaña muy gratamente el profesor Marcos Cupani, quien muy amablemente nos va a brindar un poco su experiencia en relación a las pautas para la elaboración de un examen múltiple opción, y en torno a eso, bueno, va a ser un poco las reflexiones y las cuestiones que abordemos en el día de hoy. Así que agradecerles en representación de la Secretaría Académica y agradecerle, profe, por su disposición para la organización y por su disposición también a todos los presentes para un día viernes, cerrando con examen múltiple opción. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, es un placer para mí, sobre todo porque son temas que muchas veces uno va trabajando y hay veces que le gustaría compartir, sobre todo porque creo que muchos estudiantes, si pueden ser, van a estar contentos si podemos mejorar muchas veces nuestra forma de evaluarlos. Son pequeños detalles que muchas veces hay que tener en cuenta para mejorar los exámenes. Y bueno, la idea mía era esta, es mencionar un poco cuáles son los pasos y las pautas que desde un aspecto teórico y de una cuestiones prácticas uno va realizando, sabiendo que hay veces que sale muy bien y otras veces no tanto. Si les parece bien, comenzamos. Bueno, yo en realidad cuando hablamos de un examen, yo lo pienso siempre como una prueba psicológica o una prueba educativa, y donde uno en todo proceso de construcción de la prueba tiene que tener en cuenta un montón de factores y consideraciones para llegar a un fin último, que es que este instrumento que yo genere me permita medir un constructo específico y con la mayor nivel de precisión, lo que hace referencia a la confiabilidad, y con evidencia de que realmente es un instrumento válido que me permite hacer una adecuada valoración, en este caso, de lo que serían los logros de aprendizaje. Entonces hay una serie de pasos y pautas que uno tiene que tener en cuenta al momento de construir una herramienta, que voy a mencionar a continuación, y donde la primera de ellas es la planificación general, ¿sí? Antes de comenzar a realizar esta actividad, uno tiene que pensar bien qué cantidad de alumnos son los que uno tiene que evaluar, qué tiempo estima utilizar o cuánto tiempo tiene para poder evaluar los alumnos, qué recursos puede contar, tanto tecnológicos como de recursos humanos, y a partir de ahí planificar si va a ser en este caso como una opción de múltiple de opción, qué cantidad de ítems van a ser esta múltiple de opción, si se va a hacer una administración lápiz y papel o por computadora. Bueno, este año todo es por computadora. ¿Quién van a generar las preguntas? ¿Con cuántas personas podemos contar para que se puedan generar estas preguntas? ¿Cuáles van a ser todos los contenidos que queremos evaluar? ¿Qué aspectos de esos contenidos queremos evaluar? Toda esa planificación es la primera reunión y organización que muchas veces uno tiene, que con el tiempo, ya cuando uno ya trabaja en una cátedra, ya se maneja con sus propios docentes, resulta mucho más fácil organizarse y dividirse las tareas, y cuando ya tienen más o menos organizado cuáles son las ideas o la forma de que evalúa, es más fácil este tipo de planificación. Obviamente en situaciones particulares como las que estamos viviendo, uno se tiene que adaptar y modificar un poco algunos criterios. Pero la planificación es fundamental, ¿sí? Es empezar a ver cómo voy a construir este instrumento y cómo debería ser. Va a ser, uno se puede imaginar, un examen de 20 preguntas, que sería aproximadamente a lo mejor 2 o 3 páginas, y donde va a haber una serie de preguntas de 4 o 5 unidades que yo quiero evaluar en este momento.
¿sí? Todos van a ser múltiples de opción y una correcta y con posiblemente 3 o 4 alternativas de respuesta. Bueno, uno planifica esa primera manera y después tiene que empezar a delimitar en los otros pasos cómo se puede ir construyendo este examen. Uno de los primeros puntos, o uno de los más importantes, obviamente es la definición del contenido. Yo creo que cada uno de los docentes en su propia cátedra ya tiene una idea muy general de cuáles son los contenidos más relevantes, cuáles pueden ser contenidos más específicos, cuáles son los objetivos que propone cada uno que deben alcanzar los estudiantes como un logro de aprendizaje, y de esa manera uno ya sabe exactamente si va a construir un parcial o un final, dónde le daría más relevancia y a dónde no en relación a los contenidos. Pero es fundamental, como un paso de lo que es la validez de cualquier instrumento y de cualquier tipo de examen, que se realice una adecuada distribución o discusión de los contenidos a evaluar. En primer lugar, hay que pensar que no podemos evaluar todos los contenidos, porque sería un examen bastante largo y muy exhaustivo y sinceramente muy difícil de poder aplicar y bastante tedioso para los estudiantes poder responder un examen de esas características. Eso lleva a que obviamente uno tiene que generar o delimitar dentro de los principales contenidos y objetivos que considera más relevante y que podrían ser como complementario de la evaluación. Entonces, realizar una definición de los contenidos es fundamental. El aspecto más importante en este caso es la validez de la evaluación, ¿sí? Uno se tiene que poner en cuenta que si uno tiene que evaluar un examen final a un estudiante y el estudiante estudió todas las unidades y yo tomé únicamente 2, no es representativo de todos los contenidos. Y el que aprendió bien las 2 unidades y aprobó no significa que sabe toda la materia. Como posiblemente las unidades que yo le administré o le evalué son las que más saben, más fuerte se encuentra y puede obtener un mejor rendimiento. Pero si yo evalúo los otros contenidos, posiblemente que no. Entonces, para poder hacer una adecuada evaluación de todos los aprendizajes, uno debería definir todos los contenidos a medir y que estén representados dentro de lo que sería el instrumento. Nosotros muchas veces tenemos la literatura y vamos dividiendo de los contenidos de unidades, cuestiones de aprendizaje que queremos lograr, y dividimos en pequeños conceptos cada uno de esos contenidos de evaluar, ¿sí? De los contenidos generales vamos a lo más específico, ¿sí? En este caso, en mi materia técnica psicométrica, una de las unidades es validez, entonces puedo tener el concepto de validez o evaluación de la evidencia de validez y ver distintos contenidos que a su vez tienen pequeños información muy relevante en cada uno de esos contenidos. En este ejemplo yo tomo una idea de que si yo debería evaluar un examen final con todas las unidades, que son 9 unidades, a mi criterio y considerando un poco también las opiniones y discusiones de otros colegas, yo puedo decir que, bueno, validez es una unidad muy extensa, muy importante, entonces un 25% de todas las preguntas que yo voy a tener en mi examen está relacionado con la unidad número 5. Luego, en referencia a la importancia, puedo decir que la unidad 3 y 4 son bastante importantes, 7 y 8 en menor medida, y después la unidad 1, 2 y 9. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo tengo una distribución en porcentaje que la organicé yo, que lo propuse desde mi punto de vista, desde mi conocimiento de la materia, pero que también puede estar en discusión con los otros colegas y decir si le parece bien el peso que le doy de relevancia en la evaluación, ¿sí? En esta distribución, si un estudiante estudió únicamente la unidad número 1 y la 9, y probablemente que no le vaya muy bien, ¿sí? Porque están muy poco representados esos contenidos en mi examen final. Ahora, si está representado con la 4, la 5 y la 3, y creo que tiene un porcentaje muy amplio de preguntas que representan estos contenidos, y creo que podría tener un mejor resultado, ¿sí? Pero esta distribución de contenido es un poco
lo que uno tiene que hacer para poder planificar cómo voy a después reemplazar todo este porcentaje por cantidades de preguntas. Si yo tendría 100 preguntas en este caso, acá tendría 25, 18, 18, 8, 5, 4, 12, 8 y 2. ¿Sí? Una vez que uno tiene un análisis de los contenidos, que ahí posiblemente no es tan difícil si el que es el docente de la cátedra y el equipo de cátedra ya conoce el material, pueden ponerse de acuerdo y definirlo. Pero para poder organizar el examen y que sea algo más práctico y se pueda respetar estos aspectos de la validez y que sean representados todos los contenidos y capacidades y objetivos de una manera adecuada, muchas veces uno lo que tiene que hacer es una tabla de especificación, ¿sí? Donde en esta tabla, que es una tabla de doble entrada, que ya le voy a mostrar una, tiene el formato de ítem, en este caso van a ser de selección de respuesta o de opciones múltiples, el número final de ítem que uno tiene que construir, si va a utilizar o no algún tipo de fotografía, gráfico, tabla o un audio, etcétera, niveles de procedimientos cognitivos que uno pretende medir, y cómo se va a interpretar a lo mejor las preguntas. En algunos casos, múltiple opción es 0 y 1, pero si hay una pregunta a construcción, posiblemente puede tener mayor nivel de cantidad de puntuaciones. Y el tiempo límite que se dedicará a cada una de las actividades como para organizarse y planificar la elaboración de las preguntas. Entonces, en una tabla de contingencia, yo esto tomo segundo parcial, tengo los contenidos por un lado, de la unidad número 5, dividido en distintos subcontenidos. La capacidad de evaluar puede ser conocimiento, comprensión y aplicación. Total de preguntas que yo voy a tener son 30 por cada uno, en total van a ser 90, y de esta unidad únicamente voy a tomar 10, ¿sí? Y por cada uno voy a representar una pregunta. Es decir, en este caso yo tengo contenido del test, es una pregunta que mide conocimiento. En relación al contenido del test, tengo otra pregunta que mide comprensión y otro que mide aplicación. Puede ser que a lo mejor en vez de 10 preguntas tengo que tener menos y posiblemente no puedo reemplazar por cada una de estas una pregunta y deben ser menos, en algunos puede estar vacíos. Eso es un criterio que uno tiene que tener en cuenta al momento de elaborar la tabla de especificación. Acá les doy otro ejemplo un poco más claro. Yo tengo las preguntas que mencioné recién, son del 100%, un 35% van a ser sobre estos contenidos y que representan en un formato de una forma A, B y C, que van a estar compuestos por 30 preguntas, casi 11 preguntas de validez para cada uno. Y con respecto al sesgo del test sería también cerca de 5. Son valores que uno lo utiliza con una planilla de Excel, que en realidad uno después va redondeando los números para que queden completos, porque bueno, obviamente no hay posibilidad de hacer 10 preguntas y media, ¿sí? Uno hace 10 o hace 11, pero posiblemente uno puede estar haciendo 4 acá y 11 acá, o al revés, ¿sí? 10 acá y 5 acá. En este caso también muestro cómo también puede organizarse cuáles van a ser las preguntas que son libres y cuáles son anclas. Ya les voy a explicar un poco en qué consiste, pero hay preguntas que son diferentes de los distintos formularios, que depende de lo que uno propone, puede ser un formulario A, B y C, y que tienen preguntas totalmente diferentes uno con respecto al otro, y puede haber un grupo de preguntas que sean iguales, ¿sí? Entonces yo pongo que las anclas son iguales. Acá me estoy dando cuenta que puse al revés. Las anclas tienen que ser acá y las libres de este lado, ¿sí? Generalmente las anclas que son comunes para cada uno de los formularios son un número menor, pero son preguntas que se repiten tanto para la forma A, B y C, ¿sí? Y de esa manera ayuda un poco a tener un mayor equilibrio en los formularios para que sean lo más semejantes posible. 2 segunditos, yo les muestro ahora cómo hago con una planilla de Excel este procedimiento, ¿sí? Yo tengo segundo parcial, tengo un segundo parcial, los contenidos, veo unidad, validez, sesgo, ¿sí? Yo planifiqué, van a ser parciales de 30, puedo decir que, bueno, quiero uno de 40 en vez de 30, entonces se me va cambiando la cantidad de preguntas que voy a tener, ¿sí? 14 acá, 6, 8, 8, 4,
que esto representa que un 35% del parcial va a estar compuesto, ¿sí?, por preguntas de validez. Que este 35% representa en un formulario de 40 preguntas, 14 preguntas. Si este formulario tiene 25 preguntas, representa casi 9. Si este formulario, en vez de hacer un examen de 30, de 25 a uno de 20, representa 7 preguntas. Y así sucesivamente con las cantidades de preguntas. De esta manera uno se va organizando qué cantidad de preguntas tiene que tener de cada uno de los contenidos para que estén representados de manera adecuada, ¿sí? Esto sería una tabla de especificación. Y si yo tengo en este caso que son 20 preguntas, entonces ya no debería tener 10 acá, sino tengo que tener menos. Entonces acá tengo 10. Entonces debería borrar ítem de este lado para llegar a los 7. Entonces acá ya tengo 7 preguntas de validez. Y sucesivamente debería eliminar por cada uno para saber exactamente qué cantidad de preguntas debería representar en esta tabla de especificación. Entonces, el análisis de contenido me dice exactamente cuáles son los temas que yo voy a evaluar. La tabla de especificación me pasa en limpio, de una manera numérica, en porcentaje y luego en preguntas, qué cantidad de preguntas yo tengo que tener en cada formulario, si es uno, son 2 o 3, para que se pueda representar todos los contenidos que uno pretende evaluar en el examen. Obviamente, yo acá puse algunos contenidos que es comprensión, aplicación, ¿sí? Pero uno tiene distintos tipos de taxonomías para poder organizar y clasificar las capacidades cognitivas. Una de las más conocidas es la taxonomía de Bloom, ¿sí? Y en este caso, cuando uno tiene examen múltiple de opción, algunas de las variables o capacidades que mejor se pueden medir puede ser el conocimiento, comprensión y aplicación, pero obviamente resulta mucho más difícil el análisis, síntesis y la evaluación. Obviamente, uno puede proponer distintos tipos de capacidades cognitivas que quiere evaluar. Y en vez de poner 3 capacidades, como yo mostré en este caso, posiblemente pueden poner 2 o pueden poner 4. Eso depende a la materia de cada uno, a los contenidos que quiere evaluar y al énfasis que uno le da como objetivo de aprendizaje de la materia. Entonces, una vez que uno ya tiene estos contenidos y esta tabla de organización de la información, lo que uno tiene que brindar es ese material y es distribuirlos con los docentes, con el equipo de cátedra, porque sería lo más adecuado, para que se empiece a elaborar las preguntas. Generalmente es mucho más fácil si uno le brinda a un docente que haga preguntas sobre una unidad en particular. Entonces, unidad número 5 se encarga tal docente, unidad número 6 otro docente. Si la unidad número 5 es muy amplia y tiene muchas preguntas, bueno, se distribuyen entre 2 o 3 docentes, pero que no sean exactamente los mismos contenidos. Eso se hace muchas veces para poder evitar que todos hagan las mismas preguntas o evalúen los mismos contenidos y hagan referencias con los mismos contenidos. La idea es que tengamos una variedad de preguntas de todos los contenidos objetivos a evaluar y que sea todo, representado toda la materia en ese sentido. Si un docente hace la cantidad de preguntas que quiere, de las unidades que quiere y de las capacidades que quiere, puede ser que otro docente haga exactamente las mismas y al final nos va a dejar sin cubrir algunos contenidos y algunas capacidades. Entonces, preferentemente, sería bueno que cada docente se encargue de algunas unidades y algunos contenidos y de sus capacidades en particular. Obviamente, en la redacción de preguntas tenemos que, en este caso son opciones múltiples, hay que tener en cuenta la congruencia entre los ítems que yo estoy desarrollando y los objetivos de medición que yo estoy proponiendo. Es decir, mide validez, tiene que medir conocimiento o aplicación, tiene que estar una congruencia entre lo que yo pretendo del contenido y su capacidad que estoy proponiendo. Y utilizar siempre un nivel adecuado a la población. Este es un comentario que muchas veces uno tiene en cuenta porque
Este tipo de examen también se hacen para nivel primario, para nivel secundario, y obviamente consideramos que un nivel universitario, la formación y los vocabularios de los estudiantes no deberían tener tanto problema a la hora de comprender los distintos términos que se utilizan. Y evitar aspectos como que sean demasiado extensos, evitar oraciones complejas con ambigüedad de sentido, evitar frases con doble negaciones, evitar el uso de expresiones extremas como nunca, siempre, todo. Ya vamos a ver un proceso de cómo uno edita un poco algunas preguntas para ver que lo que se busca es que cada uno de estos ítems y estas preguntas sea lo más directa y simple posible y no generar preguntas muy complejas o dificultosas sin sentido, sin tener ningún beneficio realmente para los estudiantes. Entre las definiciones que uno puede utilizar de lo que es un ítem, uno puede tomar esta que es una bastante general, que a mí me gusta porque tiene algunas cuestiones a tener en cuenta y que ayuda un poco a comprender por qué hacemos todos estos pasos y estos procesos a la hora de construir un examen. En un primer lugar, obviamente un ítem de una prueba mide un atributo mental y que es una unidad de medida. Es decir, ya cada pregunta en sí realiza un tipo de medición y aporta un aspecto en la medición, que en este caso serían los logros de aprendizaje. Un ítem en particular mide un contenido en particular y una capacidad en particular. Pueden haber dos ítems o tres que miden los mismos contenidos y mismas capacidades, sí pueden haber, pero generalmente cada uno tiene un aspecto que lo hace como único y que aporte un aspecto a la medición. Y como tiene una unidad de medición, también tiene errores de medición. Entonces, una pregunta mal formulada, en vez de hacer un adecuado trabajo de medir los logros de aprendizaje, puede generar errores de medición en la evaluación en aspecto total. Cada uno de estos ítems tiene un estímulo, que es lo que yo le presento, la actividad o la capacidad que yo le estoy exigiendo al estudiante, y una forma prescripta para responder. Es decir, cuando uno realiza una pregunta, uno sabe exactamente qué está esperando del estudiante, del examinado, y qué tipo de estímulo yo le voy a presentar o qué tipo de actividad le voy a presentar para tratar de encontrar ese tipo de respuesta que yo estoy esperando, ¿sí? Si es reconocimiento de un concepto o si es reconocimiento de la aplicación de un concepto, yo propongo una situación problemática en particular y espero que mediante la respuesta que yo ya desarrollé, esa persona me responda de esta manera si realmente comprendió cómo se aplica ese concepto en particular. Y a su vez también cada uno de estos ítems tienen un constructo psicológico a medir en particular, ¿sí? Como dijimos anteriormente, puede ser un conocimiento, puede ser la aplicación, puede ser la reflexión, puede ser cualquier tipo de constructo psicológico que uno cree que es relevante para el aprendizaje y el manejo de los contenidos que uno está brindando. Entonces, de esa manera, si uno ya encuentra una idea de que cada ítem va a ser una unidad de medida, entonces hay que tratar de que sea adecuada esa unidad de medida. Que yo propongo un estímulo y espero una respuesta, hay que tratar que siempre ese estímulo despierte ese tipo de respuesta. Y que mida o que evalúe un constructo específico, no que sea demasiado ambiguo y no se sabe exactamente si lo que se está pidiendo es reconocimiento, aplicación del conocimiento o algún tipo de reflexión en particular. Esta definición de los ítems pueden ir para distintos tipos de ítems, no solamente los múltiples de opción. Pueden ir para las respuestas a construir o pueden ir otro tipo de ítem múltiple de opción como verdadero o falso, a completar con frases breves o para completar con una secuencia, etc. En realidad se busca siempre que se mantengan estas condiciones de que tenga menor error de medición y que realmente se espere una respuesta en base al estímulo que uno está proponiendo. En nuestro caso vamos a trabajar en esta reunión que tenemos hoy con los ítems de múltiple de opción. En realidad es porque, bueno, es una de las metodologías que se puede utilizar, tiene sus ventajas y sus desventajas, sobre todo una de las ventajas que tiene es que pueden ser más rápidas, más fáciles de corregir y pueden tener un amplio abanico de los contenidos que uno quiere evaluar.
Y de las desventajas que uno puede mencionar, obviamente que no podemos evaluar casi todas las capacidades de aprendizaje mediante una pregunta de múltiple opción, ¿sí? Hay otro tipo de examen que podríamos estar evaluando otras habilidades, otras aptitudes de los estudiantes, y que con este tipo de ítem resulta bastante complicado. Para tener una idea de lo que es un ítem múltiple de opción, yo propongo uno en distintos cursos que he dado sobre algo bien representativo, que obviamente cuando uno realiza un examen no son de esta característica, son mucho más acotados, pero esto puede variar, depende de los contenidos que quiere evaluar, la capacidad y la materia de cada uno, ¿sí? En un primer lugar, uno tiene que tener una dirección, una guía clara de la dirección de lo que vas a utilizar. Si en caso que vas a utilizar un gráfico o un texto, hace falta aclarar que se va a utilizar la siguiente imagen o el siguiente texto para responder. Un estímulo, que en este caso es un problema, ¿sí? Un texto donde se redacta y se explica cuál es el problema en particular, pero lo fundamental acá sería el enunciado, donde dice qué es lo que yo pido como razonamiento al estudiante que tiene que lograr resolver, ¿sí? Puede ser comprensión, puede ser aplicación, puede ser distintos tipos de capacidades, pero en este enunciado es donde uno le está exigiendo realmente esa capacidad cognitiva que quiere evaluar. Y luego tiene, en este caso, 4 opciones de respuesta, donde 3 son distractores, ¿sí? Los distractores son las opciones que no son las correctas, que ayudan a confundir al que no sabe, pero no al que sabe, ¿eh? Hay que confundir al que no sabe, no al que realmente sabe. Y la respuesta correcta es la que realmente es la adecuada para resolver este ejercicio, ¿sí? Aclaro esto, que el tema de los distractores y de la respuesta correcta, uno tiene que tener en cuenta que un ítem que fue adecuadamente formulado y que está correctamente expresado, que el estudiante que se presenta ante ese ítem, si sabe cuál es la correcta, si sabe el contenido, sabe cuál es la correcta, ¿sí? Si no sabe, cualquiera de las 4 opciones podían ser viables, ¿sí? Entonces, por más que yo puedo generar algún tipo de distractores más o menos correctos, o podría generar una explicación o una formulación del problema o del enunciado más amplio, más complejo, eso no dificulta el ítem, no dificulta de que una persona va a poder responder correcta e incorrectamente. Es decir, el que sabe un ítem lo tiene que responder correctamente, y el que no sabe le da cualquiera de las 4 opciones de una manera posible, ¿sí? Entonces, el ítem tiene que ser lo suficientemente claro para poder llegar a esas condiciones, ¿sí? Yo aclaro esto porque muchas veces por ahí se cree que cuando uno lo hace más difícil en la redacción o en los distractores, dificulta más al ítem. No, lo hace más complejo, lo hace más difícil, embarra un poco más los enunciados, pero no lo hace más difícil el ítem. En realidad genera más error de medición más que una adecuada unidad de medida. Y esto es porque en esas condiciones hay estudiantes que pueden saber mucho y a lo mejor no lo responden bien porque no entienden lo que están preguntando, y tampoco están claras y bien delimitados cuáles son las opciones, las correctas y las incorrectas. Bueno, entre las alternativas de respuesta, como dijimos anteriormente, tenemos una opción correcta, que tiene que ser fácilmente identificada para quien posee el conocimiento, y que debería ser repartida de manera equitativa en las distintas alternativas. La A, la B, la C o la D, depende de la cantidad de alternativas que uno propone, ¿sí? Se recomienda generalmente que puedan ir entre 3 y 4 alternativas. Un ítem bien redactado, con 3 alternativas puede funcionar muy bien, pero si por ahí uno tiene dudas y quiere ser más preciso en su evaluación, ya que disminuir la probabilidad que un estudiante apruebe por el azar, bueno, le puede agregar una 4ª opción, entonces es mucho más difícil de que por el azar esa persona apruebe un examen. Los distractores tienen que ser, deben distraer y ser intimidantes al examinado, al que no está seguro, el que no sabe el conocimiento, el que no tiene una idea clara y que considera que todas pueden ser viables.
pueden utilizarse frases parecidas en apariencia o en significado para confundir, y se pueden utilizar muchas veces los errores más comunes de resolución para poder proponerlos como una opción a distraer, ¿sí? Muchas veces hay conceptos o aplicaciones de conceptos, posiblemente los estudiantes generalmente se equivocan en ese error y es algo muy común que suceda. Bueno, uno lo puede poner como un error a contemplar, y el estudiante que terminó de entender y comprender esos conceptos y su aplicación se va a dar cuenta fácilmente y va a elegir la correcta y no va a caer en esta pequeña trampita que se puede mencionar. Obviamente, como pasa muchas veces en los escritos, uno realiza un escrito y uno después necesita revisar esos escritos. Nosotros en la cátedra, cuando cada docente realiza sus reactivos, después nos dedicamos un tiempo en revisarlos y corregirlos, y distintos docentes hacen algún proceso de edición con la idea de poder mejorar ese material. Es un proceso, creo que es común para toda elaboración de un examen. Siempre pueden pasar y suceder errores que uno considera que no están, y sí están, y la opinión y la observación de un colega siempre ayuda mucho a mejorar la calidad de las preguntas, ¿sí? Entonces, la revisión y edición del ítem es un proceso fundamental. Sobre todo que cuando uno tiene que redactar un ítem, tiene que tener en cuenta dos cosas. Que primero, uno tiene que dejar surgir y aflorar la creatividad. Entonces tiene un contenido, uno puede empezar por escribir cuál sería la opción correcta, luego cuál sería el enunciado para poder responder esa opción, y luego las distintas alternativas. Y posiblemente puede ir haciendo variantes y modificando esos ítems para que quede algo más creativo. Y después de esa creación, que obviamente hay un montón de errores, empieza el proceso de edición para mejorar la calidad y la presentación de ese ítem. Muchas veces uno piensa que estoy evaluando mediante este estímulo y voy a esperar este tipo de respuesta, y estoy evaluando este contenido, esta capacidad en particular, y resulta que muchas veces no sucede eso, ¿sí? Entonces, el estudio de jueces y expertos es un proceso fundamental en esa situación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los contenidos específicos, paráfrasis, vocabularios sencillos. No hace falta usar preguntas muy complejas, ni utilizar términos muy difíciles para la comprensión. Hay que ser directo e ir a evaluar directamente lo que uno pretende con el ítem, y no generar escritos muy exhaustivos que en realidad no ayudan a la comprensión y el entendimiento. Los enunciados tienen que ser claros en la redacción, tiene que haber una idea central en el enunciado, ¿sí? Y tiene que tratar dentro de lo general, que sean de forma afirmativa. En ocasiones, muchas veces uno utiliza una opción que puede ser de manera negativa, es decir, ¿cuál de las siguientes funciones no corresponde a tal funcionamiento cerebral? Entonces uno puede mencionar 4 opciones y una de esas no es la que corresponde y la que no hace referencia. En ese caso, muchas veces lo que se recomienda es que si va a utilizar una negación, se ponga el no en mayúscula, en negrita, o de alguna manera que lo resalte, ¿sí? Pero si se puede preferir, la mayoría de las preguntas deberían estar siempre en un enunciado de forma afirmativa. Las dobles negaciones o las negaciones muchas veces confunden de manera innecesaria a los estudiantes. El formato vertical y formato de lección simple, y el estilo, tratar de mejorar los aspectos gramaticales, puntuación, mayúscula, minúscula, y el tiempo que puede llevar un estudiante a leer cada uno de estos reactivos, ¿sí? Tratar de ahorrar un poco de palabras para que sea de una manera simple y que uno pueda tener tiempo para poder responder todo el examen. En líneas generales, uno considera, en lo particular, yo considero que un estudiante puede estar entre 40 y 1 hora en un nivel de concentración adecuado. Entonces, uno tiene que pensar que en 40 minutos tiene que responder una serie de preguntas, y si yo calculo 2 minutos por pregunta, debería tener un examen entre 20 y a lo mejor un poquito más, 25 o 30 preguntas. Obviamente, si hago un examen de 40 preguntas,
ya le estoy exigiendo mucho más cantidad de tiempo, mayor nivel de concentración, y debería en todo caso tener el cuidado de ahorrar un poco la cantidad de lectura y de palabras que se utilizan en cada uno de los reactivos. ¿Qué debemos corregir y revisar cuando uno hace un ítem? Bueno, primero, que la opción correcta sea una sola. Y eso es fundamental. Muchas veces uno cree que es una sola, pero después cuando lee el enunciado y ve las opciones, pueden haber algunas que pueden ser casi correctas, ¿sí? Y ya eso genera un problema, porque el que no sabe mucho de los contenidos posiblemente le da lo mismo, pero el que sabe y realmente estudió y tiene un manejo de los conocimientos, y esa duda puede ser algo relativo y en algunas condiciones sí, en otras no, o puede ser, esta es correcta, pero esta es casi correcta, ya eso genera un problema. Y muchas veces los estudiantes pueden elegir la opción incorrecta, no porque no sepan los contenidos, sino porque la pregunta no está bien formulada o los distractores no estuvieron bien definidos. Las opciones tienen que ser independientes entre sí, tratar de que no sean agrupados. Suele suceder en algunos casos donde dos distractores pueden tener contenidos muy semejantes y los otros dos también. Entonces, se termina eligiendo en una situación de verdadero o falso. O elijo estas dos o elijo estas dos. ¿Sí? Entonces, al descartar dos opciones que seguro no son, me quedo en las otras dos que son contenidos semejantes que puede haber una pequeña variante. Entonces, posiblemente lo mejor sería que sean totalmente independientes uno con respecto al otro. Tratar de tener longitudes aproximadamente iguales. Si yo tengo un ítem que es muy largo, las opciones de respuesta y la correcta es la más larga y las demás son más acotadas, y muchas veces pueden pensar de que la más completa es la correcta, entonces eligen directamente esa. Entonces hay que tratar que todos los distractores sean, tanto la correcta como los distractores, de la misma cantidad de palabras, ¿sí? Hay veces que uno tiene que agregar palabras innecesariamente para poder que sean más iguales en esta cantidad de palabras, y algunas veces uno tiene que acotar un poco las opciones de respuestas para que sean todos semejantes, pero hay que tener cuidado de no generar algún tipo de error como un efecto secundario, es decir, elimino palabras para mejorar y que sean todos iguales los distractores, pero a su nivel de comprensión general ya queda como dudoso. Evitar, como dije antes, ninguna de las anteriores y todas las anteriores. Estas opciones muchas veces se utilizan cuando tengo que agregar más cantidad de opciones de respuesta. En algunos casos uno utiliza 5 opciones de respuesta. ¿Por qué es eso? Porque si yo tengo 5 opciones y la probabilidad de responder correctamente que tiene un estudiante al azar es de un 20%. Si son 2 opciones es el 50%. Si son 4 es un 25%. Si son 3, un 33%. Entonces, muchas veces cuando uno tiene que proponer más cantidad de opciones para bajar el nivel de azar y no tiene, y los contenidos no brindan más posibilidades para generar distintos distractores, muchas veces son muy forzosos, entonces entran en juego esta de ninguna de las anteriores y todas las anteriores son correctas. La verdad que no aportan nada, es un distractor que está de más. Como le dije anteriormente, si uno tiene 3 distractores, perdón, 3 opciones de respuesta, 4 son suficientes para que ande bien una pregunta, ¿sí? Todos los distractores tienen que ser pausibles, obviamente. Hay algunas ocasiones, como dije anteriormente, cuando tengo 4 opciones de respuesta, y bueno, puede haber una correcta, 2 que son realmente pausibles, y hay una que posiblemente por agregar, bueno, no es media descartable de forma muy simple. ¿Por qué se puede hacer eso? Y bueno, porque, no sé, a lo mejor a un estudiante se le ocurre tomar el examen y empezar a responder al tic-tac como considera y punto, sin leer los contenidos, sin leer nada, viendo la posibilidad de que a lo mejor aprueba por el azar. ¿Sí? Bueno, pone un distractor, por más que sea muy fácil de eliminarlo, ayuda un poco a disminuir el tema del azar. Distractores con errores comunes y controlar las pistas sobre la respuesta correcta. Esto muchas veces, aunque uno no se da cuenta, pueden estar algunas pequeñas pistas que por descarte uno va eliminando las preguntas y termina sabiendo cuál es la correcta, no porque sabe los contenidos, sino porque pudo descartar las anteriores, los distractores. Bueno, acá tengo un ítem de un examen que tomamos en algún momento, ¿sí?
Dice, el error típico de medida se define como la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente, la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente, la raíz cuadrada de 1, bueno, entonces uno realizó esta pregunta, en el contenido y lo que se quiere evaluar está adecuado, entonces pasa en un proceso de edición. En este proceso de edición se lo mandamos directamente a alguno de los docentes que se dedica a mejorar la redacción, observa que la raíz cuadrada está repetida en todas las opciones de respuesta, entonces ¿qué hace? Directamente la elimina, ¿sí? Y queda de esta manera, un poco más acotada, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Dice, la restricción del rango implica un problema asociado al cálculo de coeficiente de probabilidad y así sucesivamente. Entonces, pasamos que este ítem en total tiene alrededor de 82 palabras. En un proceso de edición, identificamos una serie de errores que tiene la pregunta, que siempre están, ¿sí? Siempre hay errores y se puede mejorar, y queda una pregunta con menos cantidad de palabras, que son un 48%, 48 palabras. Es decir, disminuyó casi un 40% la cantidad de palabras. ¿Para qué nos sirve? Bueno, medimos exactamente lo mismo, utilizamos una consigna, estamos pidiendo el mismo razonamiento, las opciones de respuesta son casi la misma cantidad de palabras y la misma longitud, y ahorramos tiempo y ahorramos recursos. Entonces este estudiante, a diferencia de la pregunta anterior, que era más larga, más confusa, vamos a algo más simple que ayuda a comprender y evaluar el mismo contenido, ¿sí? Esto se hace con un proceso de edición por pares, y cada uno de los docentes, teniendo en cuenta algunas pautas, como mencioné anteriormente, va mejorando la redacción de las preguntas. Bueno, una vez que tenemos los ítems, que uno diría, bueno, ya está, ya terminamos de armar todo el examen, no hace falta ninguna preocupación más, y ya estaríamos, un examen lo juntamos y separamos 30 preguntas para cada uno de los formularios y terminó el problema. Pero no, no es así. Hay un punto donde uno tiene que armar el diseño y el montaje de la prueba, donde se generan muchos errores que son necesarios poder controlar, ¿sí? Está, por ejemplo, el montaje de los ítems, que estén representados los contenidos, que todos los ítems tengan el mismo formato, los sujetos deben estar próximos a los estímulos visuales que se están proponiendo, ubicar los ítems en diferentes lugares del test y balancear la ubicación de las respuestas correctas, ¿sí? Entonces yo tengo el montaje, que depende de la cantidad de formas que uno va a utilizar y si va a utilizar lápiz o papel o computarizado, múltiple opción o una única forma o varias formas, van variando. Este sería el formato. ¿Tá? Yo tengo un examen, final 2018, técnica psicométrica y las preguntas, organizadas por 2 columnas, ¿sí? Yo, para organizar este material, ¿qué tengo en cuenta? En primer lugar, si son 30 preguntas, las ordeno de dificultad, de menor dificultad a mayor dificultad. Este índice son índices que yo los dibujé especialmente para esta reunión, donde esto representa que un 85% de las personas responde correctamente a esta pregunta. Y acá representa que un 27% de las personas responden correctamente a esta pregunta. Entonces va de más fácil a lo más difícil. ¿Por qué se hace esto? Y porque si yo arranco con esto, ya directamente el estudiante que viene con poco de duda y con muy poco conocimiento, ya directamente lo bloqueo, ¿sí? Hace las primeras preguntas, son muy difíciles, muy complejas, y ya para las próximas preguntas ya lo encontramos muy poco motivado, con muy capacidad de poder llevar de manera adecuada todo el examen. Luego, aparte de ordenar la dificultad, se ordena por unidades. En este caso, acuérdense que el parcial número 2, yo tengo la unidad número 5 al 9, entonces todos los contenidos están divididos, ¿sí?, en las distintas unidades. Desordenados, ¿sí? Desordenados en un sentido, pero ordenado en otro sentido. ¿Tá? Yo los desordeno primero, que los contenidos estén bien distribuidos, todas las preguntas en todo el formulario, pero respeto este aspecto, que sean niveles de dificultad, de menor dificultad a mayor dificultad.
Y en mi caso, yo utilizo muchas veces los ítems anclas y los libres, ¿sí? Los ítems anclas son ítems que son iguales para distintos formularios. Entonces la pregunta número 1 es igual para el formulario A, el formulario B y el C, ¿sí? Pero los ítems 2, 3 y 4 son diferentes en los distintos formularios. ¿Qué se recomienda? Y bueno, que estos ítems anclas siempre estén ubicados en la misma ubicación en todos los formularios. La persona que llega, el estudiante que llega a la pregunta 15, que a responder un ítem ancla en el formulario A, B y C, llega casi en las mismas condiciones que en cada uno de los formularios. Es decir, obtuvo preguntas que fueron de menor a mayor dificultad de todos estos contenidos, entonces su nivel de motivación o de concentración es semejante. Entonces, de esta manera sabemos que este ítem debería estar funcionando iguales para todos los formularios, o esperamos que funcione iguales para todos los formularios. ¿Para qué se hacen estos ítems ancla? Bueno, a lo mejor nosotros no estamos muy acostumbrados a esta práctica y también es una cuestión difícil de llevar a cabo, Profe, pero sí, ahí están pidiendo si podría dar un ejemplo de esto que se refiere con el ítem ancla. Un ejemplo concreto, Marco, por favor, para que se entienda lo que estás diciendo. bueno, lo que pasa es que un ítem ancla es un ítem común, es un ítem común para todos los distintos formularios. Si yo tengo 3 formularios, formulario A, B y C, que es para examen A, forma B y forma C. De las formas que yo tengo, hay un conjunto de preguntas que son comunes para las 3 formularios. Si la pregunta 1 dice, el coeficiente de confiabilidad hace referencia a, bueno, esa misma pregunta se repite en el formulario 1, en el formulario 2 y en el formulario 3, ¿sí? De esa manera, estas preguntas anclas o preguntas comunes son las que se utilizan para que de una forma u otra los formularios sean medio equivalentes en los niveles de dificultad para los estudiantes. ¿Para qué se hace esto? Para evitar que si un estudiante rindió con el formulario C y el formulario C era mucho más difícil que el formulario B y C, obtenga una nota más baja, ¿sí? Entonces, por el azar, puede ser que un estudiante le vaya mejor que el otro, depende del formulario que le tocó rendir. Si yo tomo algunas preguntas en común en ambos formularios, evito esa situación de que uno sea mucho más fácil que otro formulario. ¿Se entiende? Ahí dice que sí, la profe. Ahora sí, gracias, Marco. Obviamente yo lo que hago con esto, le muestro una planilla de Excel, bueno, no lo voy a poder mostrar hoy, pero de forma aleatoria yo organizo las unidades, los contenidos, igual las opciones de respuestas, para que todos los formularios tengan las unidades ordenadas de manera aleatoria, sí respetando los niveles de dificultad, los ítems anclas y libres también ordenados de forma aleatoria, pero tienen que ser iguales para cada uno de los formularios, y las opciones de respuesta también de forma aleatoria. Yo generalmente esto lo hago de forma aleatoria y después lo respeto. No hay que forzar ningún tipo de patrón de ningún tipo a la hora de elegir cuál va a ser la correcta en cada uno de los ítems, ¿sí? Nosotros cuando redactamos los ítems, en una primera instancia, la regla es, todos los ítems, la opción A es la correcta, ¿sí? Entonces, el profesor A hace una serie de preguntas, la opción A siempre va a ser la correcta. El profesor B hace una serie de preguntas, la opción A de todos los ítems va a ser la correcta. Luego nosotros cambiamos el orden de las preguntas. De esa manera lo hacemos para poder no generar y confundirnos de si se acordó o no acordó de poner cuál es la correcta esa opción y poder generar algún tipo de inconveniente luego. ¿Sí? También del formulario, uno de los errores que uno tiene que tener en cuenta son estas situaciones donde por una cuestión de espacio, voy con la pregunta 1, después 3, 4, 5, la 6, y de esta pregunta saltaría a este otro lado de la columna, pero uno de los distractores está de este lado y no como corresponde. Estos tipos de errores, que pueden ser frecuentes, generan un error. Uno si hace un análisis de datos, después encuentra que esta opción a lo mejor fue la menos elegida, ¿sí? Y si esta fue la pregunta correcta, la opción correcta, uno se encuentra que esta pregunta es la más difícil de todas, porque casi todos respondieron incorrectamente. Por este error que uno se puede evitar al momento de revisar los formularios.
Profe, ahí tiene una pregunta en el chat, si quiere se las leo. Dale. O no sé si el profe quiere hacer la pregunta. No queda claro cuál es el criterio para aleatorizar las unidades a evaluar y por qué no sería conveniente respetar el orden de la 1 a la última. Los criterios de que sean aleatorios, yo utilizo una planilla, pongo aleatorio, uno agarra directamente, se ve la planilla y directamente pone ordenar de forma aleatoria y lo hace de forma aleatoria las unidades, ¿sí? Y porque en realidad si uno empieza con lo más fácil y lo más difícil y todas las más fáciles son de una unidad, no es conveniente, ¿sí? Voy a tener posiblemente muchas preguntas de una unidad y con preguntas muy sencillas y no voy a poder evaluar todos los contenidos con los distintos niveles de dificultad. También sucede que muchas veces los niveles de las unidades y las capacidades cognitivas también están asociadas de una manera indirecta con los niveles de dificultad, ¿sí? Entonces, si yo quiero evaluar las distintas capacidades cognitivas y las distintas unidades, lo que se recomienda es que estén distribuidos de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, los niveles de dificultad son los que me van a marcar que un estudiante empiece de una manera tranquila y termine con mayor nivel de exigencia, y para que yo pueda hacer una evaluación de todos los contenidos y de todas las capacidades, debería tener una distribución aleatoria de los contenidos y de las capacidades, ¿está? Igual que de las opciones de respuestas que uno está utilizando. Bueno, sigamos. Entonces, el formato, ¿sí? ¿Qué tiene que tener el formato total de la prueba? Facilitar la lectura, minimizar las cargas cognitivas adicionales, el tipo y tamaño de la letra que tienen que ser uniforme, ubicación de los gráficos en el texto también tienen que ser adecuados, poner un gráfico en una hoja y las preguntas en otro, eso dificulta, lleva tiempo, pueden confundir, evitar que aparezcan los ítems fraccionados como dije anteriormente, la distribución deben ser iguales en frecuencia de las correctas con respecto a B, C y D, ¿sí? Y la misma ubicación de los ítems ancla. Esto por ahí muchas veces uno no lo da, no se tiene en cuenta, pero como un mismo ítem es un estímulo que despierta una respuesta, uno tiene que pensar que el examen en su totalidad no deja de ser un estímulo que genera una respuesta al estudiante. Un examen donde no hay errores, donde no hay problemas de redacción, donde no hay gráficos que no se entienden, donde las preguntas están cerca de los gráficos, de las imágenes que se estaban utilizando, eso genera una tranquilidad, una posibilidad de que el estudiante sabe que se tiene que concentrar únicamente en saber si puede responder correcta o incorrectamente a las preguntas y nada más. Y no perder tiempo en gastos cognitivos y que pueden confundir o desmotivar o generar ansiedades innecesarias en el estudiante, ¿sí? Yo muchas veces, cuando doy clase a los estudiantes de esta unidad, doy el ejemplo de qué pasaría si uno va y compra un libro y el libro encuentra que algunas páginas están de una letra o de otro color, o que los gráficos y las imágenes no se entienden o no se ven, o que hay páginas que están mal impresas. Y la verdad, uno le genera una angustia terrible o dice, ¿qué me están dando? ¿Qué es este libro? ¿Cómo puedo confiar en este contenido, de este material? Entonces, hay que ser un poco obsesivo en este punto para que brindar un material que realmente no tenga este tipo de errores, que aunque uno no lo consideran, son errores que bajan la validez y la confiabilidad de la prueba, ¿sí? Lo que uno pretende con todo estos procesos es mejorar la precisión y la validez del instrumento, que en este caso es un examen. Bueno, hay unas cuestiones relacionadas con la producción del test, de, como dije, de mejorar la calidad de la impresión y la seguridad, que lo vamos a pasar rápido, así vamos avanzando. Y llegamos al proceso de las puntuaciones de la prueba, donde una vez que uno ya tomó el examen, que ya hizo todo, la administración tuvo en cuenta la evaluación de todos los estudiantes, esas respuestas, generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Las pasamos en una planilla, ¿sí? Entonces tengo el número de estudiantes y la planilla de la pregunta 1 hasta las 20, 30, depende. Y la opción A, B, D, 9 es si no respondió, ¿sí? Esto tenemos otra planilla que es, la correcta es la D, la C, la A y la B, y automáticamente nos va calculando
el puntaje final de los estudiantes, ¿sí? Y en base a estos resultados, uno después encuentra los niveles de confiabilidad, los niveles de dificultad de las preguntas, los niveles de cantidad de opciones de respuesta que eligieron cada uno. Yo le menciono los datos, pero no hace falta que veamos todo en detalle. Acá, por ejemplo, los índices de discriminación de las preguntas, ¿sí? Y uno de los gráficos que más me gusta a mí es este, donde tengo en porcentaje la opción A, B, C por cada una de las preguntas, y por ejemplo yo puedo observar acá que la pregunta número 5, el 80% en esta opción, que era D, ¿sí? Este distractor no me funcionó, este tampoco lo eligieron muy poco, y los que se equivocan eligen generalmente la 11, la A. En cambio, en la pregunta número 1, sí tengo una distribución un poco más pareja. En la pregunta número 8 también puedo encontrar una distribución más pareja, quiere decir que esta pregunta, el que sabe, elige la correcta, y los que no saben eligen cualquiera de las 4 porque cualquiera de las 4 le parece correcta, ¿sí? Entonces los distractores estarían funcionando de manera adecuada. Entonces esta forma sería una post-evaluación del instrumento que nosotros generamos para saber si dentro de todo está midiendo adecuadamente con los índices de confiabilidad, como mencionaba recién, y con los índices de discriminación y dificultad, y de esta forma yo puedo decir, bueno, a ver, estas preguntas funcionaron bien, estas no, y de esa manera uno va descartando, modificando lo que sea necesario. Y hasta acá llegamos. Bueno, vamos a dejar ahora para el espacio de preguntas. Perdón, yo tendría una pregunta. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Pensaba en el contexto de virtualidad en este momento, Sí. y pensaba en el tiempo de exposición de cada ítem. Ajá. Porque habíamos hablado, ¿no? Como que usted había presentado que 2 minutos era por ahí un tiempo óptimo, o era un cálculo estimado que hacíamos, más o menos con 20 preguntas, a 2 minutos cada una, tenemos una evaluación de 40 minutos. ¿Cómo pensamos, cómo podemos, digamos, pensar esta situación de virtualidad sin modificar mucho la validez del instrumento? Lo que pasa que en esta situación es muy particular. A ver, yo te Sí. digo lo que yo pienso de forma. Yo todas las preguntas que vengo usando en este momento en la cátedra, yo las pienso que ya están todas perdidas. Porque lo que uno utiliza es, yo presento un estímulo y espero una respuesta. El estímulo tiene que despertar algún tipo de comportamiento en particular. Y digo, bueno, va a despertar si sabe esta unidad y esta capacidad, o cómo puede aplicar esos conocimientos en ese contexto en particular, ¿sí? Cuando ya esas preguntas están circulando con preguntero, o con de otra manera, o por otro lado, ya pierdo prácticamente la validez del instrumento, del ítem en particular, ¿sí? Porque ya no estoy evaluando tal capacidad, estoy evaluando si la persona tiene memoria para reconocer esa pregunta y cuál es la correcta que tiene que marcar, ¿sí? Entonces, en esta situación de virtualidad, en lo personal, para mí me parece que es muy complejo y muy difícil poder contar con una evaluación confiable y válida y que se mantenga en el transcurso del tiempo para otras aplicaciones, ¿sí? El tema de los minutos que uno tarda, más que todo está para saber que si yo hago 10 preguntas, y bueno, probablemente le va a sobrar el tiempo a los estudiantes. Ahora, si hago 40 preguntas, y calculo que uno puede estar tardando entre 1 y 2 minutos, y bueno, tengo que pensar que tiene que estar probablemente 2 horas, nada más. Es para ver qué cantidad de preguntas óptimas yo debería generar el examen para poder tener algo viable y decir, bueno, un estudiante con 41 horas de concentración dedicada podría responder esta cantidad de preguntas y no debería tener ningún tipo de inconveniente. Ese es el objetivo de esos cálculos que uno hace, ¿sí? No sé exactamente si funcionaría tener una situación de poner tiempo a cada pregunta para que tenga presente 1 minuto o 2 minutos en el aula virtual y que después se cambie a otra pregunta. No, la verdad que no te podría decir eso. Gracias, gracias. Agradecerte, Marco, y la verdad que ha sido, bueno, voy a decir claro porque así lo escuché, pero no entendí mucho. Porque, bueno, no tengo la formación en esto que tan bien lo mostraste, que es toda una especialización, la construcción de un instrumento de este tipo.
Y entonces, bueno, un poco agradezco la posibilidad, la capacitación, pero me parece que excede las posibilidades, por lo menos las mías, ¿no? De pensar en cómo construir un examen, un parcial de esta manera. Nada, pero igual agradezco mucho porque sé que esto se va a divulgar y además es un reconocimiento a la tarea que los y las docentes de nuestra facultad hacen en lo que significa esta construcción de instrumentos de múltiple opción, de, bueno, las técnicas psicométricas en sí. Es un reconocimiento a eso. Gracias. Bueno, Mariela, muchas gracias por tus palabras. Te digo que no es tan difícil como parece, ¿sí? Y lleva tiempo y te aseguro que no es que uno lo encontró en un manual y aprendió. Hay mucho ensayo y error en esto, ¿sí? Y la verdad que creo que el hecho de que uno pueda organizar en contenidos, ¿sí? Sobre todo en los contenidos, y una distribución más o menos equitativa de las preguntas, eso es un gran paso para mí. Creo que eso ayuda muchísimo. Y luego, obviamente, la cátedra está, bueno, ahora de forma virtual, pero si no, después tendremos un box y cuando haga falta algún tipo de ayuda o asesoramiento o lo que sea, siempre estamos nosotros, también está mi equipo de investigación, que también estamos trabajando en lo mismo. Y yo creo que sería algo que deberíamos poco a poco tratar de aplicar en algún sentido, no en todas las áreas, no en todos los contenidos, pero puede ayudar en algunas pequeñas cosas a los estudiantes. Profe, y ahí dos personas preguntan, Romina Alanis y Marta Piretro, preguntan los puntos de corte para aprobar y para transformarlos en notas. Bueno, ese es un problema. En realidad, las pruebas estas son todas referencia a criterio, ¿sí? Cuando hablamos referencia a criterio, lo que comparamos nosotros es el estudiante en base a una línea de progreso de aprendizaje y de logros académicos que tiene que alcanzar. No comparamos un estudiante con respecto al otro, ¿sí? No hacemos un punto de corte, porque si hacemos un punto de corte de manera más normalizada, decimos, bueno, el 50% sacó 4, así que a partir de esta cantidad de preguntas es el punto de corte. No, se busca siempre criterios propios de un investigador, de un experto, de un juicio de experto, al momento de decir qué cantidad de preguntas están asociados a un nivel de logro de aprendizaje que tiene que establecer, ¿sí? Si uno considera que las preguntas van de menor a mayor dificultad, que esas variables en menor nivel de dificultad también están asociados con los distintos tipos de conocimientos o unidades que están midiendo y distintas capacidades que van logrando. Si consideramos que algunas capacidades son más sencillas y otras son más complejas, entonces las preguntas deberían estar ordenadas de esa manera, de menor a mayor dificultad. Lo que se hace generalmente para un punto de corte es que se establece un estudiante modelo, por decirlo, que debería alcanzar un manejo de los contenidos, esta información. Poder saber reconocer estos conceptos y poder a lo mejor aplicar estos conceptos de una manera particular. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que estarían más asociadas y qué cantidad de preguntas estarían asociadas con ese tipo de desempeño? Entonces ahí uno puede proponer un punto de corte. Si quiere poner un estudiante mucho más avanzado para promocionar, entonces hace lo mismo. ¿Cuál sería el estudiante o cuáles serían las condiciones que debería alcanzar un estudiante como un manejo muy exhaustivo y muy preciso de los contenidos? Entonces debería poder responder correctamente esta serie de preguntas que están asociados con esos niveles de desempeño en particular, ¿sí? Es un proceso que se puede hacer con los docentes propios de la cátedra, y estimar más o menos cuáles serían las preguntas y en qué ubicación o qué cantidad de preguntas estarían asociadas con ese tipo de desempeño. Esa práctica es lo que se hace en las pruebas de gran escala, como se pasa en las pruebas PISA, Aprender y todo ese tipo de evaluación. Nosotros generalmente lo que hacemos es que asociamos la cantidad de preguntas con el nivel de conocimiento que pudo haber adquirido como suficiente para aprobar la materia. ¿Cuál es el error que podemos cometer ahí? Si no tenemos una muy buena adecuación
de los contenidos y las capacidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que un estudiante, si responde 15 preguntas bien, apruebe un examen, pero si esas 15 son únicamente de una sola unidad, estamos teniendo el mismo error que mencionamos previamente, ¿sí? Entonces, posiblemente es un problema a discutir, y sobre todo la idea sería poder tener una prueba realmente con niveles de dificultad que vayan creciendo a los niveles de aprendizaje que debería lograr un estudiante. No es una tarea fácil, ese sí me parece que es una tarea mucho más compleja. Y la última pregunta que había ahí, ¿qué programa se utiliza para la evaluación del instrumento luego de aplicado? Yo tengo una planilla de Excel que yo generé, que si el que le hace falta yo se la puedo brindar. Como le dije anteriormente, a ver si la comparto rápidamente. En esta planilla se van cargando las notas de las opciones de respuesta que pone cada uno de los estudiantes, ¿sí? Que luego se leen acá. Si yo, por ejemplo, tengo la opción que era A, y acá pongo elijo la A o elijo la B, me va cambiando automáticamente si es correcta o incorrecta la opción, ¿sí? Si pongo D. Entonces, si yo cambio todo esto en A, porque son las opciones cuáles serían las correctas, me va cambiando los puntajes de los participantes, ¿sí? Entonces, de esa forma, si yo agarro este participante y pongo todas las opciones que están acá como que son las correctas, automáticamente me va a decir que sacó una muy buena nota. Y debajo de esta planilla, con las puntuaciones que obtengo por cada uno de los estudiantes, ¿sí? Obtengo todos estos índices que yo mencioné. La dificultad de cada una pregunta, una dificultad corregida, el nivel de confiabilidad, los distractores, ¿sí? Cantidad de casos perdidos, es decir, cuáles son las preguntas que no respondieron. Es un indicador. Si yo observo que muchos estudiantes no respondieron la pregunta número 10, y es por algo. Hay algo que le está confundiendo o algo está pasando porque no le responde. Y después tengo todos los gráficos que mencioné anteriormente. Entonces, si alguien necesita esto, yo se lo puedo compartir, y si hace falta que le explique cómo funciona, también no tengo ningún inconveniente. Marco, ¿esto es parte de lo que Moodle te larga con el reporte o no? Lo que vos estás diciendo, esta planilla. No, esa planilla la hice yo para trabajo mío. Bueno, porque, pero digo, ¿es similar o no? Acá son análisis estadísticos psicométricos, dificultad, discriminación, confiabilidad, distribución de los distractores, discriminación de los distractores, ¿sí? Son todos análisis que uno hace un diagnóstico simple para decir, esta pregunta está más o menos, es muy difícil o muy fácil, esta pregunta no aporta nada porque la cantidad de estudiantes que le respondieron correcta son las mismas que respondieron incorrecta, pero no cambian el nivel de conocimiento, de habilidad del sujeto, o en esta pregunta eligen la A y la B, y la C y la D no la elige a nadie. Entonces hay algo que está pasando, ¿sí? Son todos indicadores que te dicen, bueno, a ver cómo funciona el parcial. ¿Qué pregunta de todo esto me sirve y cuáles no? ¿Cómo usamos nosotros esto? Bueno, hacemos los parciales, vamos probando preguntas de años y años, y bueno, las que van quedando bien, las vamos guardando, y las otras las vamos modificando, ¿sí? Y armamos un banco de ítems para poder tener para los exámenes finales. Siempre y cuando no se pierdan en el camino las preguntas, o tengamos problemas de que existen pregunteros por ahí, porque si no hay que hacer todo de nuevo. Así que, si te hace falta, Griselda, con gusto yo te envío la planilla, no tengo ningún problema. ¿Alguna pregunta? Yo, una soltera, pero sí, muy no buena la charla primero, muchas gracias, la verdad bueno. Y aparte viene muy bien porque con el ABP te tira un montón de estadísticas, ¿viste? De los ítems, tener idea de la distribución y todo eso está muy bien. Una cosa que me hizo duda es si el ítem correcto no tendría que tener más, como que más gente lo tenga que responder, ¿no? Porque entiendo que en una prueba más general los ítems tendrían que tener la distribución equitativa, pero en un examen uno espera que la gente estudie o que conozca los contenidos, ¿no? Entonces, me generaba dudas si no tendría que tener ese ítem un poco más
que la gente lo elija más que al resto de los ítems? ¿O con qué criterio lo distribuís? Digamos, ¿Cómo? Todos los ítems tendrían que tener igual cantidad de respuestas. O sea, si tenía... Todos tienen la misma cantidad de respuestas, ¿sí? No. Voy a reformular. Sí. Tengo 20 alumnos, ¿no? Sí. Y son cuatro posibilidades de respuesta de un ítem, y cada posibilidad tendría que tener 5 alumnos que la respondan, ¿no? Según lo que vos decís, para decir que el ítem está muy bien. ¿Es así? No, a ver, el ítem tiene 4 opciones, ¿sí? Sí. Si fuese al azar y son con 4 opciones de respuesta, la probabilidad que tiene uno de tirar la moneda o tirar, decir, a ver, ¿cuál elijo? La A, la B, C, es un 25%. Si tengo 2 opciones, 50, es caro número. ¿Sí? Exactamente. Pero eso no está relacionado con la dificultad del ítem. Claro, mi pregunta es porque, por lo menos por lo que te había entendido hace rato, está bueno controlar que las respuestas, por ejemplo, las que generan confusión, las elige más o menos la misma cantidad de gente, porque si tengo una respuesta que no le elige nadie, quiere decir que esa respuesta es muy obvio que no es correcta, entonces no está cumpliendo su función. Lo que me surgió duda ahí es qué porcentaje tendrían que responder bien la correcta, y si esa no tendría que tener más ponderación que las otras. Eso me dio duda. Está bien. Mira, ese es un problema que siempre ha surgido y nos ha surgido en nosotros en los análisis. Vos tenés 2 formas de poder evaluar esto, de forma gráfica o de forma numérica con estadístico, ¿sí? La forma gráfica uno puede decir, bueno, ¿hasta qué punto, si la pregunta es muy fácil, lo respondí el 80% correctamente, cómo debería ser la distribución de ese 20% en las otras 3 opciones? ¿Sí? Y ahí observamos si realmente el distractor funciona bien o no. Lo que se hace en esos casos es una correlación entre el distractor con el puntaje total de la prueba, ¿sí? Entonces se busca que ese distractor correlacione de forma negativa, ¿sí? Si forma positiva o no tiene correlación negativa, y a lo mejor no está funcionando de todo correcto, ¿sí? Ahora, si tenés preguntas que son 80% que lo respondió correctamente o un 20% que lo respondió incorrectamente, son preguntas que son muy dificultosas poder evaluar realmente la calidad de los distractores, ¿sí? Ahora, ¿qué se considera? Que generalmente un examen adecuado debería tener preguntas que van desde 75% de respuesta correcta en un ítem, que sería lo más fácil, a un 25%, que sería lo más difícil, ¿sí? Si yo pongo muy difícil, es un ítem que no me va a responder nadie y no me aporta nadie. Que me va a dar el gusto de decir, nadie puede responder esta pregunta, nadie se va a sacar el 10, nada más, ¿sí? Y la otra es, no, yo soy muy piola y todo el mundo va a responder correctamente estas preguntas y todo el mundo sabe que por lo menos van a terminar con 2 preguntas correctas. Bueno, esas preguntas muy fáciles, muy difíciles, no aportan mucho, ¿sí? Sí, está muy bien. Hay que buscar la forma de mejorarlo. Pero sí, está muy bien tu pregunta, porque en esos casos extremos es muy difícil identificar realmente cuando el distractor no funciona adecuadamente. Lo más fácil es, si yo tengo una pregunta que el 60% respondió correctamente, el otro 40% debería estar distribuido de manera más o menos equitativa con las otras 3 opciones, ¿sí? Y ahí digo, está funcionando bien. Ahora, si de las otras 3 opciones se divide el 40 en 2 opciones y hay una que no la elige nadie, bueno, ahí tengo que ver esa opción. Está muy bien. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, profe, están pidiendo si es posible que pueda facilitar su contacto. Bueno. Muchísimas gracias a los presentes y muchísimas gracias, profe, ha sido de muchísima utilidad. Estos espacios son muy valiosos, principalmente porque tenemos los recursos dentro de nuestro propio espacio y realmente el intercambio entre nosotros y esto que permite, esto que usted dice, ha abierto la posibilidad de que lo podamos consultar, realmente es algo que tenemos que empezar a sacarle el jugo. Así que muchísimas gracias, profe. Seguro. Muchas gracias a los asistentes. Dale. Bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, gracias por la invitación. Y mi mail es mcupani.unc.edu.ar y si le hace falta algo me escriben.
bueno, nos estaremos comunicando entonces.